que el Señor de hace tiempo me la dio y hasta ahora me ha dado el privilegio de traerla nuevamente a su pueblo, el pueblo de Dios que está aquí presente. Y todas las cosas pasan en el tiempo de Dios. Si yo digo cuando yo preparé esta prédica, ese día que yo estaba supuesto a predicarla, no prediqué yo, sino fue otro hermano que tuve que decir: varón, mira, me enfermé, así que encárgate tú. Y qué bueno que el Señor preparó ese siervo de Dios y pudo traer una palabra poderosa al pueblo de Dios. Pero sí, el Señor, le doy la gloria y la honra porque el Señor está en control de todo. Y como le digo, estamos delante de su presencia y estamos totalmente dependiendo de Él. Así que hemos orado por las peticiones, pero también vamos a orar por la palabra de Dios, para que el Señor sea que abra los corazones, el entendimiento, nuestra mente, y que de una forma milagrosa, como solamente Él las puede hacer, nos administre a cada uno de nosotros, que me siga ministrando a mi vida, a que ministre a los que estamos aquí, a los oyentes, a las personas que están caminando por alrededor. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, continuamos delante de tu presencia, Señor Dios, reconociendo, Señor, que sea tú que te manifiestes, Señor, que sea tú que nos hable a través de tu palabra a tu pueblo, Señor Dios, que siga tú administrando mi vida, Señor Dios, y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor Dios, que no somos nada sin ti, Señor Dios, y que sea tú que tome este cuerpo y que nos instruya a todos, Dios, a la audiencia y a cada uno de los presentes, Señor Dios, por medio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que yo le vine a traer esta noche se titula Todos necesitamos de Dios. El ser humano cree que lo tiene todo. Todos nosotros pensamos que por todo el dinero que tengamos en nuestra cuenta de banco, por toda la salud que tengamos, por todas las posiciones, pensamos que lo tenemos todo, pero siempre va a faltar algo que va a llenar ese vacío, o que va a cubrir esa necesidad, o que va a haber algo que nosotros humanamente carecemos y que tenemos una necesidad. Y yo le voy a mencionar un personaje bíblico que no fue hebreo, fue un gentil, alguien fuera del pueblo de Dios, que tenía poder, tenía posición, tenía dinero, tenía relaciones, pero tenía un problema. Tenía un problema. Y quizás muchos de nosotros podamos tener problemas. Podamos tener una vida perfecta y por ese problema nos evita tener la vida perfecta que anhelamos. Y esta persona, no importó el poder que tenía, no importó la influencia que tenía, no importó todo el dinero que tenía, no podía resolver su problema hasta que vino al Señor y pudo resolver su problema. Y este personaje se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Una historia un poco larga, pero como es la palabra de Dios, tenemos que leerla y tener con todo el contexto histórico que aconteció aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 en el Antiguo Testamento. Está Primera de Reyes y después está Segunda de Reyes. El capítulo 5. Esta es la historia de Naamán, el general, y Eliseo, el siervo de Dios. ¿Estamos ahí todos? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo, la muchacha, a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en esta tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10,000 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Esta carta fue al rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado su vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y entrando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y será limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, para que adore en él, y se apoye y apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Déjelo ahí, hermano. Pueden sentarse los que están de pie. Yo no sé quiénes de ustedes saben esta historia, si la habían leído, quizás sí, quizás no lo que están viendo en las redes, de este personaje que no era del pueblo de Dios, era del país de Siria. ¿Usted sabe dónde se encuentra Siria? En medio de Turquía e Irak. Ahí está Siria, cerca de Israel. Esa gente está ahí en guerra y cosas, hay que orar mucho por ella. Pero es increíble que este hombre, con posición, con poder, como le dije, era un general gentil que había hecho grandes cosas y era muy reconocido en su país. Este hombre era una gente con autoridad, con muchas riquezas, con su posición. Era una persona de gran influencia en su país. Pero ¿qué tenía él? ¿Se recuerdan? Tenía la lepra. Tenía una enfermedad incurable que le había ya arruinado su carrera. Mire, cuando vimos el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, delante de su rey, y lo tenía en alta estima. Era una gente que era muy destacada, una gente con mucha habilidad, porque por medio de él había dado Jehová salvación a los sirios. Era este hombre valeroso en extremo. Era una persona que era el primero en luchar, el primero que se destacaba, el primero que hacía la obra, todo. Era el más valiente de todos los hombres. Era la diferencia en el grupo. Era el más con mayor prestigio, con mayor influencia. Pero dice la Biblia, era leproso. Imagínense que no hubiera tenido la lepra. No estuviéramos hablando de él. Porque todo parecía perfecto, ¿no? No hubiera tenido ninguna necesidad. Tenía habilidad, tenía poder, tenía fama, tenía dinero. Entonces lo tenía todo, ¿no? ¿Qué le podía faltar a una gente que era valiente? Pero al ser humano siempre le va a faltar algo. Aunque todo parezca algo, va a haber un problema a tu vida. A este hombre le vino un problema a tu vida. Y ese problema fue
la lepra. Déjeme explicarle un poquito qué era la lepra en aquel tiempo, una definición, mucho le hemos explicado, y qué hacía y qué clase de tortura era una persona que muriera leprosa. Dice así: la lepra antigua iniciaba con manchas pequeñas y rojas, como sarampión, en la piel. Antes que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse como blancas, con un aspecto una apariencia brillante y escamoso. Y muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero en la cabeza y después en las cejas, en todas las partes el pelo iba cayendo primero. Después, conforme las cosas empeoraban, las uñas, los dedos se le encorvaban y la persona se iba secando, se le caían los dientes. Era algo, yo vi unas cuantas imágenes y son una imagen muy indescriptible, muy precarias, muy feas, muy desagradables. La gente que moría de lepra moría en agonía, en increíble dolor y solo. Y este hombre tenía esta enfermedad. Él era un hombre tan valiente, con tanta influencia, con tantas cosas. Y vino y le sucedió con esta enfermedad que le llegó a su vida. Una enfermedad incurable, un problema increíble que nadie en su país, en Siria, podía resolverlo. Pero mire cómo obra Dios. Muchas veces hay un refrán que dice que Dios muchas veces obra por sendero misterioso, ¿no? Este hombre está miles de kilómetros fuera del país de Jerusalén. Y mire qué acontecimiento, y recuérdese, estos países estaban en guerra, Siria y Jerusalén. Versículo 2, mire cómo sucede esto. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué pasó aquí? En las luchas que esta gente tenía, estos dos países, agarraban a prisioneros, ¿no? A los cautivos. Y en una de ellas agarraron cautiva a una muchacha, a una joven. Y te dirá, wow, qué injusto, qué perverso, que hicieron una muchacha, una niña, le hicieron una esclava. ¿Qué tenía esa niña que ver? ¿Por qué fue arrebatada de sus padres y es una esclava? Pero mire qué pasó. Versículo 3. Esta dijo a su señor, estamos aquí hablando de la muchacha. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Wow. Entonces, entrando Naamán a su señor el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de esta tierra de Israel. Déjelo ahí, hermano. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que por la desgracia de esta niña que fue cautivada, el Señor se manifiesta. Por medio de esta niña hay una esperanza para Naamán. ¿Por qué? Porque le dio una solución, ¿no? Pero usted, como una persona con autoridad, con alta estima, con alta grandeza, usted va a escuchar a una esclava.
Mayormente la gente no escucha a gente que se cree que son inferiores a ellos. Pero yo creo, y la Biblia lo muestra, que esta muchacha, aún así por su condición en la que estaba, que ella era una esclava, estaba dando un buen testimonio. Era diferente a los demás esclavos que llevaban ahí. Su testimonio fue tanto que cautivó y fue escuchada, no solamente con Naamán, sino con el rey de esa ciudad. Imagínese usted como padre, le arrebatan a su hijo. ¿Cómo usted se sentiría contra Dios? Se sentiría mal. Señor, ¿por qué me cogieron a mi niña? ¿Por qué se me llevaron? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y mire cómo esta joven, aún así, siendo cautiva, ella mantiene su integridad y da testimonio que puedo ser escuchada a los ojos de este general. Y le da una solución. Que le dice, ¿cómo fue que le dijo? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que no dice la Biblia su nombre, pero que sí sabemos que fue cautivada, que fue capturada en cautiverio, atrapada. Y le dio y hizo un comentario. Tuvo la valentía de hablarle. Hay personas que ni con sus jefes hablan porque piensan que no lo van a tomar en cuenta, que no lo van a escuchar, que porque yo no estoy a ese nivel, mi comentario no va a ser tomado en cuenta. Pero ¿a quién estaba usando Dios? A esta muchacha, a una esclava. Y por esa esclava la historia cambió y le bajó como, mira, le bajó sumo a este hombre. Y le dio una esperanza. Porque recuérdese, la lepra, no había sanidad para la lepra. No había ninguna sanidad. Y me gusta el ilustrado que ellos dice que de la forma misteriosa en la que Dios actuó, ella probablemente fue criada en un hogar temeroso de Dios. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a corta edad. Y fue una pérdida irreemplazable para sus padres y por la cual sin duda se lamentaban cada día. Sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera sencilla. Esta muchacha no tenía que ser la más sabia, sino de dar testimonio, de recordar la crianza que sus padres le dieron de ser temerosa de Dios, que cuando se vio enfrente de este general fue escuchada. Van a haber lugares que Dios lo va a poner a cada uno de nosotros, que usted va a tener que testificar quién usted es. Y no importando la posición o en las circunstancias que tú nos encontremos, Dios nos puede usar. En este caso fue una esclava. Dios la usó. Entonces, ¿qué sucedió? Naamán viene a donde su rey, ¿no? Versículo 5. Mire lo que el rey le sugiere. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10,000 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envié a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Déjelo ahí. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que Naamán va primeramente,
le contó el relato de la muchacha a su rey. El rey le dijo, ok, bueno, si tú crees que tú creyendo en esa muchacha, en Israel te pueden sanar de tu lepra, ¿por qué no? Yo quiero que tú estés bien, tú eres tú eres uno de mis mejores generales, de la gente con más influencia que yo tengo en mi país. Yo quiero que tú estés bien para que yo también esté bien. Tú eres mi mano derecha. Entonces el rey se iba a preocupar por él. ¿Y qué le dio? 10,000 piezas de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas. Yo hice los cálculos de la plata solamente y eso era un aproximadamente de 1.2 millones de dólares. La plata, sin incluir el oro y la ropa. El hombre le dio bastante dinero, porque usted sabe, el dinero, en mucha parte de la gente que resuelve todos los problemas. Yo voy para de ti, ¿cuánto te tengo que pagar para que me resuelva? Para que me arregle el carro, para que me dé la medicina. ¿Cuánto cuesta? No, la gente aquí piensa que todo lo puede resolver con dinero, ¿no? Entonces el rey le apoyó. Mira, te voy a dar todo el dinero que tú necesites para que si ellos te van a poner un precio, tú tengas para que resuelva, humanamente hablando, ¿no? Porque así mucha gente hoy en día, la gente piensa que con dinero todo lo resuelve. Pero hay ciertas cosas que el dinero no puede resolver, que el que está por encima de todo lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Naamán se llevó el dinero y todo esto, ¿no? Y eso, como digo, todo esto junto muestra cuán desesperado era la condición de Naamán y cuán desesperadamente el rey de Siria quería ayudarlo. Recuérdese que él estaba ya en cuentas regresivas para él morirse y dejar de funcionar, de hacer sus funciones como general, como líder, hasta el punto que ya que iba a caer en cama. Entonces estaba desesperado y quería la solución. Pero ¿qué pasó? ¿A dónde fue que él fue? Primeramente, él no fue donde el profeta. Él fue al rey de Israel. ¿Ustedes saben quién fue ese rey? No saben, pero yo se lo voy a decir quién fue. Está en la Biblia. Vamos a ver el nombre. Versículo. Pero antes de hablar de él, vamos a ver qué el rey hizo cuando escuchó esta carta, que la leímos nuevamente. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, ¿qué hizo? Rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Este hombre, usted coger su vestido era como un acto de humillación, de lo más grande que usted podía expresar públicamente. Y este rey se sintió, primeramente, él sabía lo que era la lepra. Él sabía que, oye, este hombre me está buscando a mí, se está burlando de mí, me está provocando a guerra. ¿O qué? ¿Cómo él me dice a mí que yo venga a sanar a este hombre de la lepra? Y será loco. Yo no puedo hacer eso. Es como que yo venga y le diga: Norberto, yo quiero que usted haga volar a nuestro hermano Carlos. Y Norberto va a decir: pero ¿será el hermano loco? ¿Estará el hermano yo el loco? ¿Cómo yo voy a hacer que el hermano Carlos vuele? ¿Seré yo Dios para que él vuele? Es imposible. Este hombre se sintió así como, y este hombre será loco. Este rey me está provocando a guerra, quiere pelear contra mí. Dice, mire cómo dice la parte: considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Como ahora él está buscando un conflicto contra mí. Este hombre me está provocando a mí a guerra. Porque ¿cómo que yo venga y sane a este hombre leproso? Pero tú eres el rey, ¿no? El rey tenía autoridad, tenía conexiones, tenía todo. Pero a este rey le faltaba algo. Que él no y verdaderamente él no lo podía hacer. Si
solamente hablándole un poquito de este rey, quién era, en el capítulo 3 de... Usted sabe que el libro de Reyes relata las historias de los reyes de Israel, de todos los reyes que pasaron por Israel. En el capítulo 3 habla de quién era este rey. Y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, dice: Joraán, hijo de Acán, ese era el rey. Joraán, hijo de Acán, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren lo que hizo este rey, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre habían hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nab, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces, este rey no tenía una muy buena relación con Dios. Entonces, él no podía invocar a Dios por ayuda para que sanara a Naamán, porque él no tenía una relación con él. Entonces, ¿qué pasó? Si vamos nuevamente a la lectura original del capítulo 5, Naamán vino para acá. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 8? Recuérdese, el acto que hizo Naamán de rasgarse su vestidura fue algo público, que todo el mundo vio eso y estaba turbado con el rey. Y dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mire cómo con la gentileza que Eliseo le habla al rey. ¿Dónde estaba Naamán en ese momento? Él estaba en la casa, en el palacio del rey, pero Eliseo no estaba ahí. Eliseo, como este hombre no estaba buscando de Dios, y Eliseo era un hombre de Dios, Naamán no iba a recibir la cura ahí en el palacio. Ese Eliseo le dio una gentil reprimienda al rey de Israel. Esta es una crisis. Él estaba en crisis, el rey, porque no tenía la relación con Dios, como le mostré, para que él le pudiera pedir a Dios que sanara a este leproso. Pero en una crisis innecesaria, porque podría tener una relación con su Dios. Si él hubiera tenido la relación con Dios, él no hubiera rasgado su vestidura, no hubiera estado asustado, no hubiera estado turbado, le hubiera dado la solución y hubiera clamado a Dios, hubiera mandado a llamar a Eliseo para que orara por él. Pero al estar separado de Dios, la gente no le encuentra solución y entra en crisis. Hoy en día las personas entran en crisis porque están apartados de Dios, no saben qué hacer. Este rey estaba en crisis porque se había apartado de Dios. Rasgó su vestidura, pensó que lo estaban provocando a guerra. Pero que Eliseo le dio la solución, diciéndolo: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mándemelo a mí y todo el mundo sabrá que hay un hombre de Dios en Israel, no en el palacio, sino afuera del palacio. Porque Naamán nunca sabría que había profeta en Israel solamente quedándose en el palacio, porque el verdadero profeta en Israel no era bienvenido en el palacio. Naamán no era Eliseo no era bienvenido en el palacio. ¿Por qué? Porque el rey había hecho lo desagradable ante los ojos de Jehová.
este hombre no estaba buscando de Dios para nada. Entonces no podía dar solución a Naamán. Entonces, ¿qué sucede? Ya le están dando la solución, le están diciendo qué hacer a Naamán. Versículo 9. Y yo quiero que usted vaya atendiendo ahora los detalles que cómo es la actitud de Naamán ante el hombre de Dios. Cómo él va a reaccionar, cómo él se presenta. Para que usted vea cuando una persona se cree que tiene poder, humanamente hablando, tiene relaciones, tiene dinero, tiene tantas cosas. Muchas veces el orgullo, el ego, todo eso hace mucho daño. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Dónde se paró él? A la puerta. Quizás, vamos a hacer una ilustración, digamos que esta sea la puerta y él se paró aquí. Yo estoy parado a la puerta y Eliseo estaba por allá, que él podía haber ido allá donde el profeta. Pero él se paró a la puerta. Se quedó ahí. Versículo siguiente. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Wow. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie y dando que él estaba sentado, Eliseo estaba sentado, ahora se va a poner de pie y invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Déjelo ahí. La lepra se podía ver. Yo quiero ilustrar algo. Ven acá, Carlos. Ven acá. Por favor, párate aquí. Vamos a ver que Carlos viene siendo Naamán. Vamos, Ezequiel. Ven. Por favor. Y yo creo que tú seas así como, levanta el pecho, varón. Ahí. Hombre engreído. Entonces, ven para acá. Eliseo, Naamán está aquí. Esta es la puerta. Esta es la puerta de la casa de Eliseo. Vamos a suponer que yo soy Eliseo. Y este es Jesse, que es otro capítulo aparte. Pero él es el criado, el siervo de él. Y yo estoy ahí, Eliseo está por aquí sentado y ve a Naamán. Y le dice: oye, vete, dile a él que se vaya a bañar en el Jordán y que se zambulle 7 veces. Así que vete, dile. Quédate ahí. Entonces, Naamán viene y ve a este muchacho y ve que el muchacho le dice, lo estoy simplificando, varón, porque no te escuchan la gente. Mi señor le mandó a bañarse en el Jordán y que se lave 7 veces. Y Naamán ve a este muchacho como: ¿en serio? ¿Tú me estás hablando a mí? Como, ¿quién eres tú? Un muchachito. ¿Me está diciendo que me vaya qué? Que me vaya, ¿qué tú dijiste? Que me vaya a zambullir en el Jordán, ahí esa agua sucia, donde el Farfar y el Salta son mejores ríos. Vete de ahí, muchacho. Vete. Oye, pueden sentarse.
Gracias, hermano. Pero usted está viendo, usted quizás no lo está visualizando así, pero usted está viendo un hombre con la autoridad que tenía Naamán. Un hombre con toda la autoridad, con todo el poderío humanamente hablando. Y él viene y se para a la puerta de Eliseo. Y Eliseo le manda al siervo. Como en otras palabras, oye, yo no soy digno para que tú vengas donde mí. Y tú mandas a tu siervo. Tú mandas a ese criado, a ese muchacho, que haga qué. A que me vaya a bañar. Usted no lo está viendo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, el mensajero, mi señor, mira, dijo que mi señor lo mandó que se vaya a bañar, que se dé un zambullido 7 veces. No, ¿cómo fue que dijo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán. El Jordán era uno de los peores, era un río muy, muy limpio, que digamos, en aquella época. Y tu carne se te restaurará y será limpio. Le dio una simple ordenanza. Ve a este lugar, lávate 7 veces y va a ser limpio. Nada más. ¿Cuál fue la respuesta de él? Versículo 11. Y Naamán se enojó. Y dije, ¿cómo? ¿Que yo me vaya a bañar ahí? Pues este hombre está loco. Se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Él decía en su interior, el profeta va a salir de ahí y se va a poner frente de mí y va a hacer un espectáculo, va a clamar a su Dios y va a invocar el nombre de su Dios, va a hacer algo y me va a tocar la herida. No, ¿qué dice? Y saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya parece que Naamán se le veía la lepra. Y él estaba pensando que Eliseo iba a salir de donde él estaba sentado, iba a hacer un show y iba a tocarle a él ahí, si ahí se veía, o en la frente donde se le veía la lepra, y iba a ser sanado. Pero ¿qué fue lo que Eliseo le mandó a decir? Que se zambullera 7 veces en el Jordán y iba a quedar limpio. Algo simple. Y este hombre que dijo que quería que invocara a su Dios, que hiciera un espectáculo. El evangelio, la nueva de salvación, es algo simple. Tú aceptas a Jesús y te eres salvo y ya. No una religión, no un estilo, sino una relación con Dios. Y ya tú te vas al cielo con Él. Pero la gente, no, que tú tienes que hacer esto y aquello, que un montón de cosas. El evangelio es algo simple y la gente piensa en algo imposible, un show. Las cosas de Dios muchas veces son simples. Entonces, muchas veces tú vienes con un problema y ya tú tienes la solución, porque él tenía la solución. Versículo 12. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oye, pero estos 2 ríos son mejores que ellos. Mejor me voy y me baño en esto y ya. Entonces, ¿es a tu condición o a la condición que Dios pone? Él está buscando comodidad. Yo voy mejor para el cual, para el Habana o para el Farfar. Yo voy a estos 2 ríos mejor, ¿no? Y me baño y me zambullo ahí, que son los mejores.
Pero ¿a cuál fue que Jehová lo mandó? Entonces, no, yo vengo a los pies del Señor, yo acepto al Señor. No, Señor, tú dices en tu palabra que haga esto, pero yo mejor pienso y hago esto a mi manera mejor. Es lo mismo. Bueno, el Señor me dice, que te congregue. No, mejor yo lo veo desde mi casa. Tú sabes, lo mismo. Yo lo estoy viendo ahí. Al Señor no le podemos poner condición, sino obedecer a lo que Él dice y ya. Nos guste o no. Él lo puso de esa manera. Él dijo que era el Jordán. Entonces es en el Jordán. No venga yo a buscar el Farfajal, el Habanal, el río aquí, Hobson. ¿Qué otro río hay por acá? Oye, pues ustedes no saben los ríos que están cerca de acá. El Jackson Río, el río que está en New Jersey, varón. Oye, esta gente no sabe los ríos que están en su propia área. Allá por mi casa había el río Iguamo ahí, que cuando usted entraba para San Pedro, ya usted sabía que estaba llegando por el bajo que había ahí, de ese río. Entonces imagínense, nada más no quería irse al Jordán, sino quería irse a La Habana o al Farfar. Y diciendo que mejor que me bañe yo ahí. Él tenía la solución. Entonces, si tú tienes la solución de tu problema, ¿por qué tú no la resuelves y no por tu cuenta? Él tenía la solución. Muchas veces creemos que tenemos la solución o que tenemos el control y no tenemos nada. Este hombre, tristemente, pensaba que tenía la solución. ¿Y qué sucedió? Se fue enojado. Debido a sus expectativas de cómo debería obrar Dios, fueron destrozadas. Como Naamán esperaba algo sobrenatural. Mucha gente, la gente espera algo sobrenatural que acontezca en su vida para creer en Dios de verdad. Yo tengo que ver un muerto resucitar ahí para que en verdad Dios exista. Cuando Dios ha hecho tantos milagros en tu vida, que ha dado evidencia que para que crean en Dios más sencilla, y aún así. Pero Naamán quería algo sobre un show espectacular para en verdad que Dios era real. ¿Y qué aconteció? Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y será limpio? Wow, mire, porque recuérdese que Naamán no andaba solo. Él tenía ahí un montón de seguidores, de súbditos, quizá un intérprete, porque el hombre no era de Israel, era sirio, que tradujera. Andaba con personas y esta gente vieron y escucharon lo que el profeta le mandó decir con el siervo, que se fuera y se lavara, ¿no? Quise algo simple de hacer. Y muchas veces Dios nos dice que hagamos cosas simples de hacer para Él manifestarse. Y porque son muy simples, no las queremos hacer. El simple hecho de tú venir a la iglesia es algo simple. Y yo mejor prefiero quedándome en mi casa o cosas. Sin tú saber que tú vas a recibir la bendición de parte de Dios con tu simple hecho de tú venir a la iglesia. El simple hecho de tú leer las palabras de Dios, un versículo diario, el Señor te va a ministrar, te va a ayudar en todo tu día. Pero muchas veces es que eso es muy simple, yo no le veo solución como que Dios va a hacer algo con eso. Naamán no veía la solución con irse a zambullir de una enfermedad incurable. Por el simple hecho de tú hacer caso a algo, obedecer a algo simple, demuestra el resultado de un Dios grandioso en tu vida. Puede hacer algo grandioso en tu vida. El simple hecho de tú obedecer. Es como que esta simple ordenanza que el Señor le dio, oye, ve y lávate, y va a ser en la sanidad de algo imposible. Y su criado se lo pone de la simple manera: si el profeta
te mandara a alguna gran cosa, ¿no la harías? Como que Él te hubiera dicho, ve y sacrifica 100 holocaustos. O darle la vuelta a la ciudad, o ve y pelea con tantas cosas. Tú lo hubieras hecho, ¿no? Porque tú tienes la habilidad, tú tienes los recursos, tú tienes las cosas. Pero Él te dijo algo simple, y algo simple de hacer se hace. Entonces muchas veces el Señor dice, oye, levántate a orar. Yo no veo resultados, mejor no. Pero si mi Señor yo estaba hablando con una persona que me decía, no, si el Señor viniera y me hablara así como tú me estás hablando, yo creería más en Él. Bueno. Entonces el Señor se tiene que doblegar a ti solamente. Venir y descender y hablarte a ti para que tú te creas, para que tú le creas. Eso me recordó como a Tomás. Yo le dije, tú estás como Tomás, que estaba poniéndole condición al Señor, que llamó a sus discípulos, a sus compañeros, lo llamó mentiroso. Cuando le dijeron, mira, el Señor resucitó. Y le dijo, no, eso es mentira. Le llamó a todos que eran unos mentirosos. Hasta que yo no venga y ponga mi dedo en su costado y toque las heridas, yo no creeré. Ustedes son unos habladores toditos. El Señor no resucitó nada. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Aparecérsele. Y le dijo, paz, ten paz, toma, ven, tócame, pon tu dedo en mi costado y cree. ¿Y qué le dijo? Tú creíste porque me viste, pero bienaventurados son aquellos que no me han visto y aún creen. Entonces eso yo se lo dije a este muchacho. Pero volviendo aquí a Naamán. Naamán esperaba hacer una proeza extraordinaria para ver el milagro de Dios. Muchas veces la gente de afuera quiere ver cosas increíbles, extraordinarias, para ellos creer en Dios, cuando Dios trabaja en la simpleza, en la simple obediencia. Volviendo, diciéndole a él, volviendo en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Imagínense a Naamán aquí, él, 1, 2, y ve que esto no va a funcionar. 3. Ve. Yo no veo nada. Y los criados, van 3, faltan 4. 4. Y me veo, y se ve la mancha igualita. Y el criado le dice, van 4, faltan 2. 5. 6. Ve, esto fue una falsa. Yo me veo todo igual. Le dice, una más, falta una más. 7. ¡Wow! ¡Wow! A la 7ª creyó y vio los resultados. A la 7ª creyó y vio el poder de Dios. Él se zambulló una y otra y no vio nada. Y a la 7ª creyó. Naamán hizo exactamente lo que Eliseo les dijo que hiciera. Por tanto, podemos decir que con el zambullido en el Jordán fue un paso de fe, confiando en la palabra de Dios a través de su profeta. Eliseo no estaba ahí en el agua. Naamán estaba solo ahí con sus criados. Ahí no había discípulos, ahí no estaba Eliseo, el profeta del siervo de Dios, pero estaba la palabra. Y no importando donde tú te encuentres, si tú obedeces la palabra, Dios se va a manifestar ahí en ese lugar por medio de su palabra. No tiene que estar el profeta, no tiene que estar el pastor, no tiene que estar el hermano, sino la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que estaba en ese momento y fue la que se manifestó en Eliseo dando la sanidad. Pero ¿qué hizo Eliseo? Obedeció. Obedeció. A mí me gustaron las palabras que dice este predicador, Charles Spurgeon.
Spurgeon fue uno de los predicadores más, se le dice el príncipe de los predicadores en el siglo XIX, una persona extraordinaria desde su corta edad de Inglaterra, aprendiendo la palabra de Dios y con el evangelio. Dice esta palabra: Naamán, atado por dos enemigos. El primero fue el yo del orgullo, quien intentaba demandar que Eliseo saliera a verlo. Naamán quería que cuando fue a la casa de Eliseo saliera a recibirle, ¿no? Y lo viera, hiciera un espectáculo, que orara por él, que invocara el nombre de Dios. ¿Y qué más dice? Que saliera a verlo. Y el mal cuestionar. ¿Quién cuestionaba y el mal cuestionar que cuestionaba que debía de lavar, y el mal que cuestionaba que quería que Eliseo se lavara por 7 veces, diciendo: debía lavarse en el Jordán cuando tenía mejor ríos en la tierra. Como que él no se quería, habiendo mejores ríos, él cuestionaba que él se tenía que lavar en el Jordán. Entonces tenía ese orgullo que lo estaba impidiendo hacer eso. Pero Naamán superó a estos dos enemigos e hizo lo que Dios le pidiera que hiciera. Pudo vencer el orgullo y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La respuesta de la fe de Naamán fue generosamente recompensada. Dios responde su fe con un milagro de sanidad total. Total. En él zambullirse 7 veces mostraba ahí, rompiendo el orgullo, rompiendo el ego, todo lo que le estaba, la altanería, todo lo que le impedía como dar su brazo a torcer por completo, rendirse al Señor. Porque el Señor pudo haberlo hecho quizá en el primer zambullido, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto, sino que le hizo 7 veces. Humíllate. Ahí descendió una y otra y otra, y él viendo ahí, no viendo los resultados, pero obedece. Y esa simple obediencia resultó que su piel quedara como blanca y como de un niño. Quedó limpio, como de un niño. Tenía la piel mejor que cualquier persona. Porque cuando uno crece, la piel se le quema, se le daña, envejece. Pero de un bebé, la piel de un niño es bien frágil, bien bonita, bien delicada. Y tenía la piel de Eliseo se hizo ¿cómo hacen esta cosa hoy en día? Los que van y se arreglan la piel, un facial, un coso de eso ahí, pero de parte de Dios, a un nivel divino. Pero eso es lo que hace Dios. El sencillo método de este milagro realizado, sin el profeta estar ahí, si le dio a Dios todo el crédito. ¿Quién fue que recibió el crédito de esto? ¿Eliseo o la palabra de Jehová? La palabra de Dios. Y siempre, como le digo, muchas veces queremos que el ministro esté ahí presente, el levita, que estén todos los hermanos, pero si tenemos la palabra de Dios ahí, esa es la que se va a manifestar. Esa es la que va a actuar. Eliseo no estaba ahí. El sirviente de Eliseo no estaba ahí. Pero ¿qué si estaba ahí con ellos? La palabra, el mensaje, que se zambulliera 7 veces. ¿Se recuerdan estos días leprosos? ¿Quién dijo la palabra? El Señor le dijo: vayan y preséntense
hacia el sacerdote. Ellos escucharon la palabra. Jesús no estaba con ellos físicamente, pero ellos ¿qué hicieron? Obedecieron la palabra y fueron hacia el sacerdote. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que fueron sanados por la palabra. Pero versículo siguiente, ¿qué sucedió ahora con Eliseo? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. ¿Dónde se puso él? Delante de él, y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Se recuerdan la primera vez cuando vino Eliseo? Naamán, ¿dónde se paró él? En la puerta. Él no entró donde estaba el siervo de Dios. Tenía todo el ego, el orgullo, la autoridad, su grandeza, sus logros. Y ahora, después que experimentó el milagro, después que reconoció a Dios, ¿dónde viene a él? Delante de Eliseo. Él va a donde está el siervo de Dios. ¿Por qué no fue donde el criado? Porque fue el criado que le dio la palabra. Pero no, él fue donde el siervo de Dios. Esta vez él le está reconociendo al siervo de Dios. Está reconociendo quién es el siervo de Dios. Lo está buscando. Ya este no es el mismo Eliseo que vino que vino la primera vez donde el siervo de él, sino vino humillado ante él. Vino humilde, agradecido, y estuvo al frente de Eliseo. Estuvo al frente de él, ahí vino buscándolo a él. Y ahí se perdió el orgullo, se perdió todo. Y esto fue una buena muestra de gratitud de Naamán, que fue como leproso y vino sano ante el Señor. Y mire, y una misma comparación. ¿Se recuerdan que la vez de los 10 leprosos? Los 10 fueron obedeciendo la palabra de Dios, pero uno regresó, que era el samaritano. Y ahora este, que era leproso, Naamán, regresó agradecido hacia el Señor. Y por eso es que estamos contando su historia, porque el Señor lo salvó. Hay personas que el Señor manifiesta su poder, sus milagros, le piden y no regresan al Señor. No regresan. Estos 10 leprosos fueron sanados, solamente uno regresó, y ese era el samaritano. Y por eso contamos historia. De los otros 9 no sabemos qué pasó con ellos. Siguieron con la lepra espiritual. Naamán regresó agradecido y está parado al frente del siervo de Dios. Así que tú, amigo que me escucha, o que sea persona que vea que el Señor contesta tu petición, venga donde Él, agradecido ante Él. Agradezca al Señor por lo que Él está haciendo en ti, porque el Señor está haciendo cosas en su pueblo. Y dice, versículo... Y siempre que tenemos, este hombre teniendo la costumbre recuérdese que andaba con todo este dinero, con todo, quería pagarle, quería agradecerle. ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo ayudar en tu ministerio? Te quiero dar algo porque wow, me sanaste, y en verdad Dios te utilizó. ¿Y qué dice más? Él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le insistaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El Señor no tiene precio. Este hombre andaba con todo ese dinero, con todas esas cosas, y él quería como pagar, ¿sabes? Como darle, no quería pagarle, pero es como, ¿sabes? La costumbre de lo que la gente, que si tú me haces un bien, yo te tengo que pagar algo. El Señor tantas veces nos da hacer cosas, cuando uno sirve a su prójimo, uno lo hace por el amor a Dios, y muchas veces no hay que dar algo en cambio, porque ya Dios ha hecho la obra. Dios lo hizo. Da lo que por gracia ha recibido. La gracia de Dios que está por nosotros
nosotros damos lo que por gracia hemos recibido, no para que nos estén pagando algo, porque si es por paga, muchas veces ni mejor ni lo hacemos. Bueno, ese sería mi caso. ¿Y qué sucedió? Entonces, Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mire lo que este hombre quería hacer. Recuérdese que, ¿de dónde es este hombre? De Siria, del país de Siria. Él no es de Israel, este es un gentil. Entonces, él tiene que irse para su casa, para su tierra, pero él quiere llevarse como un pedazo de esta tierra para él hacer un altar, para él poder adorar a Jehová allá en su casa. Mire con la convicción, este hombre se fue, quedó marcado, porque ahora ya para mí ya yo no creo en ningún otro Dios. Ya yo veo que hay otro Dios, que el único Dios verdadero es Jehová. Y dice: no sacrificaré holocausto, ni ofreceré sacrificio a otros dioses. Ya no voy a sacrificar a nadie más, porque yo reconozco que el único Dios verdadero es Jehová. ¿Y qué quería hacer de ese hombre? Llevarse la tierra. ¿Me puedo llevar un poco de esta tierra de aquí? Porque no me podía llevar el profeta. Pero ¿qué pasó? Y mire qué convicción tan grande en el siguiente versículo que a mí me marcó. Y eso nos ayuda a nosotros que trabajamos en lugares y que tenemos que enfrentarnos, muchas veces ver cosas que no nos agradan o relacionarnos con personas que quizás puedan ser mala influencia o cosas. Miren lo que este hombre, después de su conversión, después de creer en Jehová, ¿en qué está pensando ahora en lo que se va a enfrentar? Versículo 18, diciendo: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey, porque recuérdense que este hombre tiene su autoridad, señor el rey entrare en el templo de Rimón, que este era su dios pagano, el cual él servía antes de Jehová, para que adore en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Wow, mire cómo este hombre ahora que ya se va para atrás, para su tierra, a bregar con estos dioses paganos, diciendo: mire, que cuando tu siervo tenga que volver con su rey y que el rey lo lleve a adorar al templo de Rimón, y que yo tenga que estar a la par del rey, porque eso es su trabajo, y que esté ahí simulando que está adorando a ese Dios falso, que el Señor me perdone. ¿Usted está entendiendo eso? Como ya de antemano, ya él está viendo su futuro, cómo iba a ser de ahora en adelante. Yo que trabajo en ese bar y que Dios sabe que yo no adoro, pero que el Señor me perdone por yo estar ahí. Porque Él me dio ese trabajo hasta hacer que Él me cambie de ahí. Pero que ya yo estoy ya reconociendo que lo que yo estaba haciendo en antes para Dios iba a ser malo. Y él ya está haciendo confesión de pecado de antemano. Cuando tú tienes un encuentro, cuando tú encuentras lo que tú en verdad necesitabas en tu vida, que era Dios, el Señor te va ahora a enseñar lo que es correcto y lo que no. Ya este hombre sabía que él iba a tener que regresar a la par de su rey, y que su rey era un idólatra y él tenía que estar con él. Y ahora él ya estaba pidiéndole perdón porque ya iba a estar ahí. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Diciendo, y él le dijo, Eliseo: ve en paz, ve en paz. Como yo te voy a dejar eso entre tú y Dios, Dios te va a dar paz en ese asunto.
Él no le estaba diciendo, mira, vete, no vuelva con tu rey, deje ese trabajo, sino ven en paz, Dios te va a ayudar. Dios va a conocer tus intenciones. Yo no le voy a decir, hermano, mira, deja ese lugar que tú estás trabajando, pero que ahí hacen cosas, ven en paz. El Señor te va a ayudar. Tu relación con Dios es entre tú y Dios. Daniel y sus amigos estuvo en un país que era en Babilonia, que era en contra de Dios, le pusieron nombres paganos, cambiaron su identidad, pero nunca su relación con Dios cambió. Porque el lugar donde tú entres no puede cambiar tu relación con Dios. Si tú estás donde quiera que tú te encuentres, sea en ese trabajo, en esa casa, en ese lugar, que no adoran a Dios y tú piensas que tú no puedes, que tú te tienes que unir a ellos, tú puedes hacer la diferencia. Naamán no volvió a seguir igual después de este encuentro con el Señor. Y por eso Jesús lo menciona, que de todos los reyes en el tiempo de Eliseo, el único que sanaron con lepra, de todos los leprosos de esa época, el único que fue sano fue Naamán. Porque él reconoció al Señor como su único Dios verdadero, a Jehová. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que vengamos y estemos a cuenta con el Señor. Que tengamos paz. Que yo no sé en qué en qué lugar tú te encuentres o qué tú hagas, pero si tú estás a cuenta con Dios, el Señor te va a dar paz. Eliseo no le dijo, mira, no vuelva para atrás, para allá con ese rey, para eso, haga esto, aquello. Eliseo no le dijo que hiciera eso. Y el Señor, yo no estoy diciendo, mira, ve, deja tu trabajo, deja ese vecindario, deja ese lugar, sino ve en paz, que el Dios que Naamán lo curó es el Dios que tenemos acá, que te puede curar, que te puede ayudar en esa necesidad en la cual tú necesitas. Yo creo que el Señor me ha ministrado a mí, me ha ayudado a mí a tener paz, que muchas veces he estado quizás en el trabajo que tengo, me cohíbo de hacer tantas cosas, quisiera hacer más, pero el Señor me dice, ten paz. Ten paz en las circunstancias en las que tú estás pasando. Si tú confiaste en el Señor, si tú lo aceptaste a Él, si tú lo reconociste que Él era tu necesidad, que esa era tu necesidad como la reconoció Naamán, el Señor te dice que tenga paz. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Y solamente diciendo este versículo de Isaías 1:18, diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vengamos a cuenta con el Señor para que tengamos paz. Reconociendo que este hombre tenía un problema que nadie podía curar, solamente Dios. Y fue por una simple ordenanza. Y muchas veces el Señor te está diciendo algo simple que hagas. Y si es simple de hacer. ¿Por qué no hacerlo? Y muchas veces quizás yo le he fallado a Dios por no hacer esas cosas simples que Él quiere que yo haga. Y Él me dice a mí que venga y que estemos a cuenta. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por esta historia tan increíble de este hombre, Naamán, un hombre con orgullo, con poder, con tantas cosas que le daban esta distinción, estos calificativos, pero con este gran problema que se vio en su vida, Dios. Y que vino con orgullo, con ego, con tantas, así como él era ante ti, Dios. Pero tú solamente le diste una simple ordenanza con un simple mensajero.
para que tú poderte manifestar. Señor, ¿cuántas veces tú has mandado a quizá unos simples mensajeros a dar una simple enseñanza, un simple mensaje? Y porque lo vemos quizá muy simple, muchas veces lo ignoramos, Padre, creyendo que tú no estás ahí o que tú no te puedes manifestar ahí, Dios. Pero hoy nuevamente tú me recuerdas que porque por lo más simple que parezca, tú te puedes glorificar ahí, Señor. Tú puedes resolver eso que es irresolvible, Señor. Eso que puede ser incurable, tú lo puedes curar. Eso que tú puedas restaurar, tú lo puedes restaurar, Señor, por esa simple palabra que tú digas, Señor, a través de tu siervo, Señor. Señor, si así ha sido mi caso, Señor, que quizá yo no he escuchado una simple palabra de algún siervo, Señor Dios, y no he visto este milagro por no creer en ella, Dios. Tú me dices que venga y quitemos a cuenta. Y aquí estoy a cuenta contigo, Señor Dios. Públicamente, Señor, ante ti y ante los hombres, Señor Dios, que tú has puesto al frente de mí, oh Dios, para que tú me ayudes, Señor Dios, a serle fiel a tu palabra, a ser un Amán arrepentido y humilde ante ti, Señor Dios. Te presento a tu congregación, a los que están aquí, Señor Dios, a los que están escuchando esta palabra, Dios. Muchas veces queremos cosas extraordinarias, la algarabía, la emoción, y quizá tú dices que nos demos un simple zambullido puede resolver nuestro problema, como lo hizo Amán. No lo queremos hacer, Señor, que sea tú convenciendo una vida de dar ese paso de fe, por sea lo que esté pasando en su vida, Dios, o sea el que nos esté sintonizando en estos momentos, Dios, desde ahí, desde su casa, desde su carro, desde su trabajo, de donde quiera que él esté, Señor. El profeta no tiene que estar ahí, el pastor no tiene que estar ahí, ninguno de nosotros tenemos que estar ahí, sino que tu palabra es la que esté ahí, Señor Dios. Gracias por esta historia que pasó de Naamán, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es la que está aquí, Señor, y la que va a quedar, y la que va a permanecer por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y nos ayude a seguir hacia adelante aprendiendo. Así que, hermanos y amigos, ustedes que nos sintonizaron, le damos las gracias por seguirnos hasta ahora, esperando que esta palabra haya marcado tu vida, y síguenos sintonizando en los mismos horarios. Vamos a estar el martes, vamos a estar aquí el miércoles, y el viernes tenemos vigilia. También vamos a estar en el aire estudiando el libro de Gálatas. Así que te invitamos a que nos sigas sintonizando, siga compartiendo esta palabra, y creemos que te vamos a hacer de bien. Así que los hermanos de Queen, del condado de Queen, nos despedimos del aire con un fuerte aplauso, dándole la gracia al Señor por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que buenas noches y bendiciones.